Adelante, Jaime. Cuando las relaciones personales se rompen, generalmente es debido a dos motivos. Unas veces la ruptura se produce como consecuencia de un gran escándalo o un enfrentamiento violento, una infidelidad, la traición de un amigo. Pero hay otras ocasiones donde no existe un momento concreto de crisis. Todo parece ir bien, pero el desgaste y la ruptura vienen de manera gradual, como de un proceso de congelación. El tema de hoy es una historia de relaciones rotas. Un triángulo de tensión entre un padre y sus dos hijos. Con uno de los hijos, la ruptura viene por medio de un gran escándalo. Pero en el otro caso, con el otro hijo, como consecuencia de un proceso de alejamiento. Un hombre tenía dos hijos. De esta sencilla manera comienza el relato de la parábola más conocida de Jesús y la más larga, donde el evangelista Lucas la ubica al final de una trilogía, porque es un cierre con broche de oro del capítulo 15 de su evangelio, donde vemos a un pastor que ha perdido una oveja, una mujer que ha perdido una moneda, y vemos a un padre desesperado que ha perdido a un hijo. Estas tres parábolas vienen a ser una sola, en tamaño grande, como si fueran tres fotografías de un mismo cuadro. Y aunque son tres historias distintas con tres personajes diferentes, la enseñanza es la misma. Demasiado valioso para que se pierda. La oveja es demasiado valiosa. Lo es también la moneda. Y el hijo es demasiado valioso para que se pierda. Como en todas las parábolas, debajo de los detalles superficiales hay un mensaje central, donde Jesús está diciendo que nuestra relación con Dios es como la de un padre con sus hijos, y de cómo estos hijos están alejados de Él como resultado de su rebelión. Hagamos la lectura o tengamos el pasaje abierto en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Teniendo en cuenta de que me estoy dirigiendo en este taller de predicación, voy a omitir la lectura en este momento, la vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo del tema. Un hombre tenía dos hijos, dice el capítulo 15, versículo 11. Y siempre que la Biblia pone en escena a dos hermanos, los presenta muy diferentes entre sí. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel, Jacob y Esaú, o Marta y María. Y lo mismo sucede con los dos hermanos de nuestra parábola, donde el padre no consigue hacer dos hijos iguales, porque los hijos no se fabrican en serie, son distintos. Tenemos pues aquí esta historia de relaciones rotas, y vamos a ir viendo cada uno de los personajes y lo que tiene que decirnos a nosotros y a nuestra realidad personal. El primero de ellos, tenemos al hijo rebelde, llamado así por la secuencia de los hechos que vemos en los primeros versículos del 11 al 21. Versículo 11 dice, un padre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Aquí tenemos un ejemplo de ruptura escandalosa, donde la marcha del hijo menor es un corte drástico con la forma de vida que le había sido transmitida por sus padres. Y más que una falta de respeto, lo que vemos aquí es una traición a los valores de la familia y la comunidad, un desprecio. El hijo menor no quiere esperar y quiere gozar de la vida cuanto antes.
habla con su padre. Bueno, más que hablar, pide. Y más que pedir, exige. Pero no da ninguna explicación. Su actitud es egoísta e insolente. Su tono es además áspero y arrogante. En contraste con las palabras del padre o del joven, está el silencio del padre. ¿Por qué razón no se lo he impedido? ¿Por qué no ha puesto un cerrojo en la puerta para que no salga de casa? ¿Por qué no le ha dado una paliza en lugar de darle la herencia? ¿Qué buscaba este joven? ¿Libertad? Este joven buscaba libertad. Como tantos jóvenes y tantos de nosotros anhelamos esa libertad. Para muchos es una libertad política y nacional. Para otros es libertad económica y social, libertad de nuestras inhibiciones morales, libertad de las trabas que suponen los convencionalismos pasados de moda, libertad, quizás, de la mentalidad estrecha de nuestros padres y pastores. Versículo 13, pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes, viviendo perdidamente. El texto aquí no nos dice cuál fue ese país lejano o lugar apartado, pero era el mundo de sus sueños y de sus fantasías, donde sus compañeros de juerga no hacen más que acentuar su soledad y donde el hijo menor disipa en pocas horas los bienes que ha recibido. Versículos 14 al 16, y cuando lo gastó todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Estas palabras, pero nadie le daba nada, resultaron estremecedoras para este joven, pero llegó el momento donde dice el texto que volvió en sí. Es decir, se miró al espejo de su realidad. Y hay que decir que hacía falta valor para hacer esto, pero él lo hizo, volvió en sí. La raíz del problema de este joven, sentado ahí en la pocilga, sin nadie, sin nada, no era que le faltaba la comida. Lo que le faltaba era el padre. ¿Nos sucede a nosotros lo mismo? No es la falta de comida, de trabajo, el verdadero problema. Es la falta de comunión cercana con nuestro Padre, lo que nos hace a veces sentirnos tan mal por dentro. Agustín de Hipona no lo pudo expresar mejor cuando dijo: nos has creado para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que encuentre su descanso en ti. Me levantaré, versículo 18, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y este es también nuestro serio problema hoy. Queremos vivir vidas independientes de Dios, de alguna manera. Y de esta actitud nos tenemos que arrepentir y reconocer que sin Él no solamente estamos perdidos, sino que además somos culpables. El hijo menor pecó de manera vergonzosa y su perdición salta a la vista. Pero la historia no ha terminado. Tiene un aguijón. En segundo lugar, tenemos al hijo obediente.
versículos 25 al 32, que lo tenéis ahí en vuestro bosquejo para completarlo. El hijo rebelde, el hijo obediente. Aunque esa obediencia tiene que ir entrecomillada, aunque ahí no aparezca. Una obediencia entrecomillada. Porque así como el hijo menor se perdió fuera de casa, el hijo mayor se perdió dentro de casa. Y su extravío es igual o peor que el de su hermano, pero quizás más difícil de identificar. Porque al fin y al cabo, el hijo mayor lo hacía todo bien. No solamente era obediente, era trabajador, servicial, cumplidor de la ley. Digamos que a primera vista, el hijo mayor no tenía fallos. Pero cuando vio la alegría de su padre por la vuelta de su hijo menor, de su hermano, un poder oculto y oscuro salió a la luz. De repente, surge la persona resentida, orgullosa, egoísta, que estaba escondida desde hacía mucho tiempo. No comprende, ni quiere comprender el comportamiento de su padre. Y por eso se rebela contra él, porque considera injusto el trato que le está dando a su hermano en comparación con lo que él había hecho. Leemos así en los versículos 29 y 30, mira cuántos años te he servido, sin desobedecer. Y no me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis hermanos o con mis amigos, pero ahora llega a este hijo tuyo que ha despilfarrado su fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Notad la expresión del verso 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni tan siquiera lo llama su hermano. El hijo mayor ya no tiene hermano. Y también su padre se ha convertido en un extraño. Tiene envidia, sí, envidia. Está celoso. Pero lo que es peor, está vacío de amor y misericordia. Por eso está perdido. Claro que automáticamente cada uno de nosotros como predicadores, en este caso, estamos asociando esta actitud arrogante y orgullosa con los fariseos y los escribas, a los cuales iba dirigida parte de esta historia. Pero, queridos, esta reacción tan airada del hermano mayor no es desconocida en la Biblia. Y el ejemplo más notable lo tenemos en un predicador. Sí, en un creyente, hijo de Dios. En particular con el profeta Jonás, un hombre irritado también y enfadado con Dios en un momento de su ministerio. ¿Por qué? Jonás quería que la ciudad de Nínive, tan corrompida y pecadora, fuera castigada. Así que no entendió el comportamiento misericordioso de Dios, ofreciendo salvación y perdón para esa ciudad. Dice el texto en Jonás capítulo 4, verso 1, que Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó. Y en el caso del hijo mayor, se enojó y no quería entrar. Notamos aquí un paralelismo claro, entiendo yo. Tenemos a Nínive, la ciudad pecadora, que se convierte al Señor y es salvada. Y tenemos a Jerusalén, la ciudad de Dios, pero que no se convierte al Señor y es asolada, porque no se ha convertido a la voz de los profetas. De igual manera, el hijo menor que se ha perdido en toda clase de vicios, se convierte y vuelve a la casa del padre, mientras que el hijo mayor, que tiene todos los privilegios, se obstina a entrar y no se arrepiente de su conducta. Y esto es lo mismo
que pasa con los escribas y fariseos a quienes van dirigidas las tres parábolas. Lo leemos así en versículo 2 del capítulo 15. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Se dejó convencer por su padre? ¿Entró finalmente en la casa y participó de la fiesta? ¿Abrazó a su hermano y le dio la bienvenida? Pues la parábola no tiene un destino o un final feliz. Al menos el que nos gustaría ver. Y nos coloca frente a una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Confiar o no en la misericordia de Dios y en su oferta de salvación y perdón. Tengo que decir que esta no es una historia que divide a los hijos. Y algunos aquí tenéis, si tenemos hijos. No es una historia que divida a los hijos en buenos y malos, pues el único bueno aquí es el Padre. La pregunta que tengo para mí y para ti es: ¿a cuál de estos dos hijos te pareces más? Yo tengo que reconocer que a lo largo de mi vida cristiana he sacado y a veces saco parecido con los dos hijos. Me puedo identificar con el hijo menor, que también vivió su tiempo de rebeldía y de no querer saber nada y de vivir de espaldas a Dios, pero también me he identificado en ocasiones, incluso como predicador o ministro del Evangelio, con esa otra actitud, a veces escondida, de pensar que soy mejor que los demás. Así que llegamos al corazón de la parábola, donde lo más importante no es a cuál de estos dos hijos te pareces más. La pregunta ahora es: ¿nos parecemos más al padre de la parábola? ¿Anhelamos ser como él y seguir su ejemplo? Aunque esta parábola siempre se ha conocido por la parábola del hijo pródigo, podríamos titularla la parábola de los hijos pródigos o perdidos, pero un título que personalmente me gusta es la parábola del padre amante, porque él es el héroe de nuestra historia. Así que en tercer lugar tenemos el padre amante. Versículos 20 al 24. Y aquí vamos a ver de una manera como congelando la imagen de estos versículos un desarrollo un poco más lento para nuestra edificación y beneficio, porque nos queremos parecer, todos los que estamos aquí, no tanto al hijo menor o al hijo mayor, sino al padre de la parábola. Vamos a ver el corazón del padre. En primer lugar, al hablar acerca del padre amante. Versículo 20, la primera parte lo tenéis ahí, tanto en vuestras Biblias como en pantalla. El punto 3.1, el corazón del padre. Verso 20, la primera parte. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hay muchos detalles que podríamos destacar de lo que suponía para un hombre mayor salir corriendo en busca de su hijo. No voy a entrar en estos detalles que pueden ser interesantes para darle colorido a la narración, pero el pasaje aquí es sobrio para no perder de vista lo fundamental, el corazón del padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, lo abrazó, lo besó. El hijo menor, cuando llega a casa, llega deshecho y roto, humillado y vencido. Y es el padre quien toma la iniciativa
para salir al encuentro de su Hijo. Vemos aquí el corazón de Dios. Vemos aquí el corazón de Cristo. En segundo lugar, no solo el corazón, sino también el perdón del Padre. Cuando dice el texto que se echó sobre su cuello y le besó. Aunque estamos tan familiarizados con este relato, no puedo dejar de emocionarme al pensar que sin necesidad de palabras, el Padre corre hacia él, lo besa y lo abraza, sin una sola palabra de reproche. No le pide explicación, ni exige una respuesta. Ya tendrían tiempo de hablar en casa, seguramente, alrededor de la mesa. Pero qué bien representa esta imagen el amor de Cristo. Que Él no se avergüenza de quiénes somos, ni de lo que hicimos. En tercer lugar, no solo el corazón o el perdón, sino también la generosidad del Padre. Versículos 22 al 24. La generosidad del Padre. Aquí de los gestos pasamos a los hechos. Los gestos son muy importantes. La mirada, el rostro, las manos extendidas, el abrazo. Pero los hechos ahora van a ser determinantes. Y vemos al menos 4 hechos claros, 4 cosas que el Hijo había perdido y que ahora el Padre se lo devuelve. Le devuelve lo que había perdido. En primer lugar, le devolvió la dignidad. Cuando dijo, sacad la mejor túnica y vestidle. El Hijo llega semidesnudo, sucio, con las ropas rotas. Y en la antigüedad, el vestido era necesario no solo para cubrir el cuerpo, sino también porque guardaba una estrecha relación con el honor de la persona. El Padre le devuelve su plena integración a la familia, donde su pasado queda olvidado. Podríamos hacer aquí paralelismos claros de cómo el Señor nos ha vestido con esa ropa de justicia también a nosotros, estando desnudos, etc. En segundo lugar, le devolvió la autoridad. Sí, lo que había perdido absolutamente todo, poned un anillo en su mano. No solo le devuelve la dignidad, sino también la autoridad y la honra debida a su condición de hijo. Y el anillo era un símbolo también de propiedad. Tú eres mi hijo. Este joven no es un esclavo, no es un jornalero más, aunque él quiso ser como uno de ellos, y está bien, muestra su actitud humillada. Gálatas capítulo 4, versículo 7 refuerza este principio. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto tiene muchas ramificaciones en nuestra predicación. A veces nos encontramos en nuestras iglesias con hermanos que han caído, con hermanos que se han ido y que después han regresado. ¿Y con qué se encuentran? Pues ojalá se encuentren con una iglesia y un pastor y un predicador que al predicar la palabra haga llegar estos mismos principios para aquel que vuelve con renovada fe a la casa del Padre. Y recordar a los hermanos que han tropezado y que han caído y que se han alejado o nos hemos alejado y perdido. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Le devolvió también la libertad.
le devolvió también la libertad. En tercer lugar, cuando puso calzado en sus pies, porque poner las sandalias al hijo equivalía a otorgarle la plena libertad, porque solo los esclavos iban descalzos. Y ahora el hijo entra en la casa del padre como la que es su propia casa. Y finalmente, en cuarto lugar, le devolvió también la alegría. Versículo 23, en nuestras Biblias: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y esta nota de gozo es la nota dominante en en este tramo de la historia, porque el versículo final, versículo 32, afirma lo mismo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchas veces celebramos en nuestras congregaciones cuando alguien entrega su vida a Cristo, responde al llamado o el llamamiento del Evangelio cuando predicamos, y nos gozamos de ver personas rendidas a sus pies. Y hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero también tendría que haber gozo, y hay gozo en los cielos, pero la tendría que haber en nuestras iglesias cuando alguien vuelve con renovada fe a la casa del Padre, y poder celebrar ese momento. El texto dice aquí: traed el becerro gordo. El regreso del hijo menor no fue un motivo de alegría, ni para su hermano, ni para el ternero, pues ambos se disgustaron mucho. Pero el padre quiere celebrar una fiesta en la que participemos todos. Versículo 23, comamos, aquí entramos todos, no unos pocos, no los amigos del que se fue. Comamos y hagamos fiesta. Y tenemos que celebrar también esta vuelta de tantos hijos pródigos, quizás muy cerca de nosotros, en nuestras propias casas o iglesias. Dijimos al principio que Lucas ubica esta parábola al final de una trilogía, porque es un cierre con broche de oro de este capítulo, donde las tres parábolas nos presentan la misma escena. La emoción de un reencuentro que termina con una gran manifestación de júbilo, porque el pastor regresa a casa gozoso, después de haber encontrado la oveja perdida. La mujer llama a las vecinas gozosa, por haber hallado la moneda que había perdido, y el padre organiza una fiesta gozoso, por haber encontrado su hijo que estaba perdido. El Señor está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros para que nos reconciliemos con Él. No solamente porque somos pecadores, sino porque también somos culpables por nuestro pecado. Queridos y queridas hermanas, el Señor está buscando a hombres y mujeres hoy entre nosotros que quieran dejar atrás el infantilismo del hijo menor y el resentimiento del hijo mayor para parecernos más al Padre. Esta escuela o este taller de predicadores es para formar no solamente buenos y mejores predicadores, enseñadores de la palabra de Dios, sino también nuevos y mejores hijos, cultivando en nosotros ese corazón como el Padre, ese perdón hacia los demás si nos han hecho daño,
Personas que podamos decir hoy, cada uno de nosotros, Señor, no solo quiero ser como aquel que es perdonado, sino como aquel que ahora perdona a otros. No solo quiero ser como aquel que recibe misericordia, y hemos recibido misericordia, y la recibimos constantemente, sino como aquel que ofrece misericordia. Este es un buen momento, una palabra final, una conclusión, para mirar la cruz de Cristo y acercarnos a Jesús. Porque Él está ahí, como hijo pródigo de nuestra salvación. Él también dejó su casa y se marchó o vino a un país lejano. Él también experimentó la soledad y el sufrimiento más terrible, siendo abandonado por todos y humillado hasta el extremo, hasta la muerte, y muerte de cruz, al que Cicerón llamó el mayor y el más grande de los suplicios. Pero finalmente, el Hijo de Dios, regresó a la casa del Padre. Pero todo lo que hizo Jesús no fue como hijo rebelde, sino como hijo obediente, no entrecomillados. Y su sacrificio en la cruz ha servido y sirve para llevarnos a muchos, como nos ha llevado a nosotros, hijos perdidos, al cielo y a la casa de nuestro Padre celestial. Termino con esta frase de autor desconocido que dice: el Señor Jesús dejó su gloria y se vistió de vergüenza, para que nosotros que estábamos en vergüenza podamos revestirnos de su gloria. Pues Señor, venimos a ti agradecidos y también sorprendidos por esa gracia y misericordia sin límite hacia todo aquel que se arrepiente. Señor, gracias por tu constante paciencia, de saber esperar nuestro mal humor, a veces nuestra ira, nuestro enojo, nuestro enfado. Señor, gracias porque un día nos invitaste a venir a tu casa, llamaste a la puerta de nuestro corazón y entraste a cenar con nosotros y a quedarte para siempre. Pero Señor, no nos queremos acostumbrar a tener las bendiciones sin más, sino que nos ayudes a apreciar y a valorar el que somos tus hijos y también herederos por medio de Cristo. Y Señor, que podamos dar la bienvenida a todas las personas que de alguna manera buscan reparar sus heridas, restaurar relaciones. Y quizás, Señor, llegará el día donde gente llamará a la puerta de nuestras iglesias. Y, Señor, que esas puertas estén abiertas. Que como predicadores, pastores, sepamos, Señor, ser sensibles como tú lo eres a las necesidades y realidades que tenemos cerca de nosotros. Señor, líbranos de arrogancia, de prepotencia. Líbranos, Señor, de no alegrarnos cuando alguien que se ha ido regresa de nuevo. Líbranos de desconfianzas, de pensar que quizás no es verdad el cambio que se ha producido. Señor, danos generosidad, danos discernimiento, danos claridad. Y gracias, Señor, por tu palabra y parábolas como estas, con las cuales nos vemos totalmente identificados de una o de otra manera. Pero sobre todo queremos parecernos a Cristo Jesús.
ese corazón, ese perdón, ese saber estar y ese tender la mano siempre para ayudar, también para corregir, para instruir, para encaminar. Haznos más como Jesús, Padre. Y gracias que Él dejó su gloria, se vistió de vergüenza, para que nosotros que estábamos en vergüenza, ahora estemos vestidos de tu gloria. Bendito y alabado seas. En su nombre. Amén. Amén. Amén.